pudiéramos entrar a meditar un momento en la palabra de Dios. Agradecemos al Señor desde la semana pasada hemos estado platicando con cada uno de ustedes. Hermanos, una de las cuestiones que quisiera yo trabajar con la iglesia, y platicaba yo con algunos hermanos, y yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, una serie que tiene que ver con la cuestión espiritual. Y a esta serie le hemos titulado, hermanos, Despertando al Hombre Espiritual. Es una serie que queremos armar con cada uno de ustedes, que constará de 6 temas. Queremos concluir, hermanos, en el próximo ayuno congregacional del próximo mes, cerrar con un tiempo, hermanos, de guerra espiritual. Pero ahora, hermanos, yo quiero empezar hablando de este tema. Yo quiero que todos aprendamos la base del tema de la serie de Despertando al Hombre Espiritual, porque tomamos el texto, hermanos, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Pero yo la he tomado de esta versión porque es una versión antigua, y esta versión es la versión Hühnemann. Y miren lo que dice la versión Hühnemann en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque el hombre animal, mire cómo esta palabra o cómo esta versión lo dice. Me gusta porque lo hablo un poquito diferente a como tú y yo lo comprendemos. Porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con una luz espiritual que no tiene. El hombre espiritual discierne o juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz puede, hermano, discernirle. El verso 15, hermanos, de la versión Hühnemann dice: el hombre espiritual discierne o juzga todo, y nadie que no tenga esta luz puede discernirle a él. Amados hermanos, yo quisiera que usted tomara el tiempo para meditar, hermano, en esta porción, porque esta va a ser la base de nuestra serie. Así vamos a arrancar estos domingos, hermano, hablando de lo que 1 Corintios dice: porque el hombre animal no discierne las cosas del Espíritu. La versión que usted tiene ahí dice el hombre natural. Así dice, ¿verdad? Dice, el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Pero esta versión, hermano, a mí me llamó muchísimo la atención, porque dice, el hombre animal no discierne lo que es del hombre espiritual. Entonces, hermanos, yo quiero decirle que cada uno de nosotros tiene un hombre espiritual o una mujer espiritual. Dentro de ti, amado hermano, Dios ha depositado un ser espiritual. Ese ser espiritual que es el que te levanta a orar. Ese ser espiritual que te levanta, hermano, a que tú puedas venir hoy a la iglesia, a que tú ayunes, a que tú busques del Señor. El asunto aquí, hermanos, es que el hombre espiritual de muchos de nosotros, o de muchas iglesias, o del mundo entero, es que el hombre espiritual está por debajo del hombre animal. Entonces, dentro de ti, hermano, hay un ser espiritual, pero también hay un ser, sí, natural, pero yo quiero llevar esta versión, un ser animal. El animal que te incita, hermano, a pecar. El ser animal, hermano, que te lleva, hermano, a ir en contra de lo que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Porque suena un poco rudo, hermano.
suena un poco feo. Dirá, hermano, ¿por qué no lee mejor la Reina Valera? Es que mire, estos textos a mí me llaman mucho la atención, porque no pasaron sobre muchos filtros, hermano, de pronunciación tal vez, sino que son textos que fueron tomados, hermano, del contexto original y los traen, hermano, a nuestro nivel. Cuando alguien peca y dice, hermano, pero ¿por qué peco? Si yo ya sé que no tengo que hacer eso, si yo ya sé, la palabra dice que yo no puedo hacer eso, que a mí me está prohibido, que mejor está este camino, ¿por qué lo sigo haciendo? Hermano, porque en ti, dentro de ti, está un ser animal, hermano, que te incita a pecar. Y a mí también, yo le decía hace 8 días, hermano. No piense que porque el pastor está aquí, hermano, también dentro de mí, tanto hay el ser espiritual que Dios depositó en mí, hermano, y me llama a avivarlo. Dice la palabra de Dios, aviva el fuego. ¿De quién? De Dios. ¿Que habita en dónde? ¿Que hay en dónde? En ti. Entonces, amados hermanos, pero alguien dice, hermano, pero ¿por qué salgo del culto y sigo pecando? ¿Por qué no puedo dejar eso que me ata al mundo? Porque el ser espiritual está por debajo del ser animal que cada uno de nosotros tenemos. Y yo lo voy a decir, suena rudo, pero esta palabra a mí me pareció, hermano, la adecuada. Me pareció que es la palabra, hermano, que tiene que mencionarse en esta serie. Porque si hablamos, mire, se escucha muy bonito, el ser espiritual, ¿verdad? Ay, el hermano habla de, somos espirituales. Pero también decimos, pero también somos carnales. Entonces, pues carnales, somos animales también. Porque cuando le hablamos a alguien, hermano, y le decimos, mira, amigo, eso que estás haciendo te va a llevar a la perdición. Pero como él es un animal, hermano, no va a entender hasta que por fin el Señor, hermano, despierte el ser espiritual que hay en él o hay en ella. Espiritual es la palabra, hermano, del diccionario bíblico 4252. Y esa palabra es la palabra peumático. La palabra peumático, hermano, es no carnal, pero mira lo que dice, es un ser regenerado, pero también dice que es un ser sobrenatural y es un ser religioso. Entonces, hermano, el ser espiritual es alguien que está regenerado. Diga conmigo, regenerado. Regenerar tiene que ver, hermano, con saber que lo que yo estaba haciendo ya no lo hago porque a Dios, hermano, ya no le agrada, o yo sé que a Dios no le agrada y por lo tanto no lo hago. Esa persona está regenerada. Entonces, esa persona, por lo tanto, amados hermanos, se mueve en un mundo sobrenatural. Mire, en la Biblia no encontramos la palabra sobrenatural, pero sí encontramos la palabra espiritual. Entonces, sobrenatural y espiritual puede decirse que es básicamente lo mismo, porque no vemos las cosas espirituales con nuestros ojos físicos, pero sí, amado hermano, con los ojos espirituales. Entonces, yo quiero decirle, hermano, que la Biblia nos menciona a nosotros, y yo no quiero hablar de lo que pasa en el mundo si primero no hablo de lo que la palabra dice. Y leyendo la escritura, yo me encontré a un hombre muy espiritual. Mire cómo este hombre era muy espiritual, hermano. Desde niño, la palabra de Dios dice, desde niño ya se le había anunciado, tu hijo va a ser nazareo. Y sobre su cabeza no se va a pasar navaja, ni tijera, ni se le va, ¿cómo le llama? Despuntar el cabello. ¿Cómo dicen las hermanas? ¿Verdad, hermano? Solamente nos lo despuntamos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La orzuela.
A este hombre le dijeron: a tu hijo no le van a hacer nada de eso, porque él desde pequeño, desde el vientre de su madre, él va a ser consagrado, él va a ser espiritual. ¿Sí se acuerdan de quién estoy hablando? ¿Cómo se llama este hombre? A ver, los que leen mucho Biblia. ¿Cómo se llama este hombre que desde niño, hermano, le dijeron, desde antes de que él naciera, le dijeron: ese va a ser el que va a liberar al pueblo de la mano de los filisteos? Jueces capítulo 16, versos 16 al 20. La versión de las Américas dice: y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. ¿Ya sabe de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? No, a ver. ¿De quién estamos hablando? De Sansón. Sansón, hermanos. Yo sé que alguno de ustedes dirá: ya me la sabía, hermano, pero quería ver si los demás estaban atentos, ¿verdad? Hermano, es Sansón. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Sigo leyendo. Y cuando Sansón le confiesa su corazón, dice: y si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como otro hombre, como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él se había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Esta es la historia de Sansón. Sansón es un hombre, amados hermanos, que era un hombre espiritual. Pero él, al ser espiritual, también era un hombre animal. Y la debilidad que él tenía, amados hermanos, mire, la debilidad no era el dinero. La debilidad de este hombre que era espiritual no era, hermano, la fama, o hermano, o el alcohol, o el vino, o hermano, o las fiestas, la diversión. Su debilidad, hermano, es que él no podía ver una mujer, porque él, mire, hermano, el problema no era que a él no le gustaban las mujeres, sino que a él le gustaban las mujeres filisteas. Tanta mujer, hermano, bonita que había en el pueblo de Israel, y él prefería, hermano, a las mujeres filisteas. Y de tanto, hermano, de tanto jugar a ser el valiente, a ser el que yo las puedo todas, hermano, ese hombre espiritual cae en un ser animal. Lo único que esta mujer tuvo que hacer era que este hombre fuera vulnerable. Mire, hermano, ¿cuánto hemos escuchado nosotros? Yo escuchaba ahí un hombre que decía, no sé si está escuchado a este joven, bueno, ya está casado, pero Samuel, no sé cómo se llama este muchacho que predica muy bonito. Y este hombre dice que había un hombre, hermano, estaba en una campaña, él predicando, y él traía un anillo nuevecito, hermano. Por ahí está en el internet. Y a mí cuando lo escuché, me lo pasaron en aquel tiempo, y wow, qué hermoso.
Y estaba predicando y de repente el Señor le dice: Samuel, guarda silencio. Y dice que él se calla, hermano, y la multitud ahí. Y dice que hasta el fondo, hermano, logró visualizar un hombre mendigo, hermano, pobre, hermano, sucio. Y dice que le dijo: llama a ese hombre que está hasta allá atrás y dale tu anillo. Y este hombre dijo: Señor, pero si este anillo, ¿qué va a hacer este hombre con este anillo? Este es nuevo, este es de oro, no sabes cuánto me costó. ¿Por qué se lo voy a dar a este hombre? Y dice que el Señor le dice: tú déselo, obedece. Y dice que este hombre, hermano, con todo el dolor de su corazón, pero siendo obediente, dice que llama a este hombre entre la multitud. Y se levanta este hombre, hermano, con una apariencia desagradable. Y todos los pastores que estaban enfrente, hermano, cuando lo voltean a ver, se quedan admirados que ese hombre vagabundo que estaba ahí, hermano, venía hacia el predicador. Y cuando Samuel empezó a ver, hermano, a la gente que se admiraba, a los pastores decían: oye, pero este se ve que no es un simple vagabundo. Este no es un simple hombre. Y cuando los pastores lo veían, alababan a Dios. Y cuando llega el vagabundo, hermano, delante de él, dice que le da el anillo y se lo entrega. Dice el Señor que hoy te va a regresar todo lo que un día fue tuyo. Amén. Y cuando termina el evento, él se queda sorprendido y pregunta: ¿y quién era este hombre? Dice: tú no sabes, Samuel, pero este hombre era el predicador más grande que había en esta zona. Cuando este hombre oraba por alguien, sanaba. Cuando este hombre predicaba, la gente se convertía. Pero de repente, dice, hubo una mujer que lo siguió. A cada campaña donde él iba, ahí iba la mujer, ahí se ponía a escuchar. Y cuando de repente dice que él empezó a ver que la mujer era la que dirigía el grupo de fans de su gira, ¿verdad? Siempre estaba ella ahí en primera fila. Hasta que un día, dice, hermano, que llegó esta mujer a donde él estaba hospedándose. Y así como Dalila, hermano, este hombre cayó como Sansón. Hasta que esa mujer por fin lo hace caer, hermano. Le dice a esta mujer a él: ahora sí, ya no te puedes presentar delante de Dios, porque mira cómo le has fallado. Y desde ahí, amado hermano, empezó la caída de ese hombre. Ese hombre espiritual, que cuando oraba por un enfermo sanaba, que cuando oraba y predicaba la gente se convertía, llegó a caer en el ser animal más miserable que había en ese lugar. Se lo puede buscar por ahí. Cuando lo escuché, yo lo traigo a mención aquí, porque Sansón era ese hombre espiritual. Era ese hombre, hermano, mire, que cada vez que él solamente hacía así y caían muertos los filisteos. El Señor estaba con Sansón, hermano. El Señor respaldaba a Sansón, respaldaba a este hombre, hermano. Pero cuando esta mujer, cuando este hombre, hermano, le muestra su espiritualidad a esta mujer, porque dice la palabra de Dios, que dice: y le mostró su alma. Ok, ¿el alma la podemos ver? No. Entonces, ¿cómo es que le descubre su alma, hermano? Da a entender que este hombre le cambia el semblante, le cambia la apariencia. Y ella sabe: ahora sí, estoy hablando con el Sansón espiritual. No estoy hablando con el Sansón que viene y se acuesta conmigo. No estoy hablando con el Sansón que le gustan las mujeres. Estoy hablando con el Sansón espiritual. Y ahí, hermano, esta mujer, este hombre le descubre, hermano, su secreto, lo profundo que había en él, hermano. Y ahí empieza la caída del hombre espiritual. Lo que yo quiero decir, hermano, en esta mañana, es que cada uno de ustedes, y de todos los hermanos que hoy no estuvieron con nosotros, y todos los hermanos que nos escuchan, cada uno de nosotros tenemos ese ser espiritual que Dios depositó. Ese ser que te levanta a orar. Ese ser que te levanta a buscar al Señor. Por tu propio medio, hermano, no vamos a lograr nada. Y este hombre, hermano, es llevado, hermanos, a un nivel animal. Y el primer punto le hemos puesto, hermano, despertando del pecado. Porque yo quiero decirle que el que despierta del pecado no es el ser animal que habita en ti, es el ser espiritual que habita en ti.
Cada vez que yo diga ser animal, usted diga, es el ser natural que dice el hermano, porque no me gusta como dice esa palabra. Es el ser natural. Pero esta versión dice el ser animal que hay en nosotros, que nos lleva a pecar, que nos incita, hermano, a desagradar y deshonrar a Dios. Y este hombre, hermano, es llevado, hermanos, cautivo, es llevado, hermano, preso por culpa, hermano, de descuidar su vida espiritual. Así que, amados hermanos, hay un tiempo en el que el Señor nos va a despertar y está despertando a cada uno de nosotros. Lucas capítulo 22, verso 46. Cuando estoy leyendo la Reina Valera, que es la versión que usted tiene ahí. Lucas capítulo 22, verso 43 en adelante. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de todos ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, mire, el ser espiritual de Jesús: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estaba en agonía y oraba, y estaba en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló, ¿qué dice? Durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Mire, aquí encontramos a Jesús, el Señor Jesús, hermano. Pero también junto a Jesús estaban, hermano, mire, no eran cualquiera los que estaban durmiendo. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor Jesús, hermanos? 12. Pero si usted lee muy bien, junto a Jesús siempre estuvieron como los más espirituales: Pedro, Juan, Jacobo. Donde Jesús iba, hermano, parecía que como que él tenía a los tres más, hermanos, más sobresalientes espiritualmente. No en una ocasión, ni en dos, ni en tres ocasiones, hermano. Jesús se iba a orar y se llevaba, hermano, a sus ayudantes en oración. Pero minutos antes de esto, hermano, Jesús le da la noticia de que iba a llegar el momento donde él iba a ir a la cruz del Calvario, porque ya estaba dicho. Ahora, cuando se los lleva, hermano, a mí me llama mucho la atención, porque mire lo que hace el ser espiritual. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad. ¿Para qué? En el verso 43, para que no entréis en tentación. El espíritu, el hombre espiritual, hermano, es aquel que va a procurar que tú y yo no pequemos. Por eso el Señor dice: oren. Oren para que no entren en tentación. Oren para que se fortalezca. Oren, mira, ora así como cargas tu celular cuando ya está el 5, el 10% de batería, ¿verdad? Que dice uno: voy a cargarlo porque no voy a hacer que a mitad del video, ¿verdad?, ahí se me apaga el celular. Así como recargas tu celular, hermano, así como recargamos, hermano, las pilas, así tenemos que doblar rodillas para que el ser espiritual que hay en nosotros se recargue a través de la oración. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Por eso cuando alguien no ora, hermano, no puede decir: yo estoy en victoria, porque no es así, amados hermanos. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, bendecido. Pero ese hombre, esa mujer no ora, no ayuna, no busca al Señor. Yo escuché a un hermano decir: pues ¿qué tipo de bendición será? Porque si no viene de Dios, ¿de qué bendiciones serán? Oren para que no entren en tentación. Y Jesús empieza a orar y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mire cómo Jesús expresaba, hermano, su sentir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire lo que hace el ser espiritual. El ser espiritual llega a ver, hermano, ángeles que vienen y lo fortalecen. ¿Cuántos estamos aquí? El
El ser espiritual que tú tienes, hermano, tendrá la capacidad de ver ángeles que vienen y lo fortalezcan. Que sienta la presencia, a una presencia que venga. Mire, yo le voy a decir algo. Yo llegué a sentir un beso hermoso, hermano. El beso del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo llegué a sentir esa mano tocándome aquí en la espalda. El día más, no más difícil, porque he tenido más difíciles. Pero entrando en ese sentir espiritual, sentir esa palmada, hermano, ahí, diciéndome todo está bien. Llegué a sentir las manos abrazándome de papá. Gloria a Dios. Yo sé que tú lo has sentido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú subes al nivel espiritual, cuando el hombre espiritual que hay en ti se despierta, está despierto, está recargándose las pilas en la oración y en el ayuno, hermano, vas a empezar a sentir esa presencia. ¿Y sabes qué te va a decir la gente? Como que te hace falta un tornillo, ¿verdad? Como que ahí el pastor como que te estaba metiendo otras ideas. Así dice. ¿Escuchaste eso? Como que vele bajando, ¿verdad? Pero el ser espiritual, hermano, está despierto a todo lo que el Señor dice. ¿Cuántos estamos aquí? Así que, amados hermanos, mire, ¿sabe por qué, hermano? Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente. Y en el verso, dice, en el último verso, cuando se levantó de la oración, mire, el ser espiritual se levanta de la oración y halla a los seres animales durmiendo a causa de la tristeza. Es que suena duro, hermano. Yo sé que al final no me voy a estar linchado, pero es que así es la palabra. Mire cómo es, hermano, cuando la tristeza, cuando la angustia, hermano, llega al ser espiritual, hermano, y nos causa tristeza. Y esa tristeza viene, hermano, y hace que el ser espiritual se duerma, hermano. Cuando la tristeza, cuando la angustia, hermano, viene al ser espiritual, algo sucede y no es nada bueno. Por eso, mis amados hermanos, hay que despertar ese ser espiritual de la tristeza. Despertemos, hermano, ese ser espiritual que hay en nosotros, que Dios ha depositado en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que no entremos en tentación. Amén. Así que, mis amados hermanos, yo sé que usted está batallando. Yo sé que cada uno de nosotros tiene esas batallas. Si alguien dice, hermano, no, yo no batallo, hermano, pues ya no me le faltan las sanas, ¿verdad? Lo dijimos aquí una vez. No, hermano, yo eso ya lo pasé. Dice la palabra, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Porque cuando más espiritual cree que está, hermano, así como Sansón, más es cuando el enemigo, hermano, también se va a levantar. Y hay un ser espiritual que, Dios mío, ¿cómo somos de desobedientes? Hubo un hombre, la Biblia lo menciona, hermano, que el Señor le habla a él y le dice, ve y habla a aquel pueblo y dile que si no se arrepiente, yo lo voy a destruir. Ve y dile a esa gente que está en ese lugar que yo les he dicho, si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Y este hombre, hermano, dice la palabra de Dios que huye de la presencia del Señor. Jonás capítulo 1, verso 3 al verso 6. Un ser espiritual. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén, aleluya. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios.
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué, hermano? Se echado a dormir. Se echó a dormir, hermano. Todos angustiados, preocupados, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos está pasando eso? Y el culpable, hermano, estaba dormido abajo en la nave, hermanos. Yo me imagino, Dios mío, como para darle unas buenas patadas ahí, ¿verdad? Por tu culpa, mira lo que nos está pasando. Mire nada más, hermano, este hombre tenía una comisión de parte de Dios. Tenía una orden. Dios le había dicho, mire, son más las permisiones que las órdenes que Dios nos da. Hoy el mundo, hermano, nos está incitando a pecar más, hermano, porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el hombre, hermano, que no es espiritual, va a ver más deleitoso, más a gusto el pecado que las cosas espirituales. Entonces, este hombre llamado Jonás, hermano, era un hombre espiritual. Ciertamente era un hombre espiritual, porque no cualquiera entra en la presencia de Jehová. Nadie, hermano, a menos, mire, hay un predicador que decía, hermano, yo le preguntaba, hermano, ¿y usted cuántas horas ora usted al Señor? Y dice, no, hermano, pues yo no oro horas. Yo empiezo a orar cuando por fin empiezo a llorar. ¿Cómo está eso? Yo doblo mis rodillas, yo estoy orando y puedo pasar media hora, 10 minutos, 1 hora sin derramar una lágrima delante de Dios. Pero cuando por fin empiezo a derramar una lágrima, ahí es cuando empiezo a orar. Entonces me dicen, y todo ese tiempo que pasó arrodillado, ese tiempo estaba orando mi carne. Ese tiempo era mi carne la que estaba hablando con el Señor, la que estaba hablando al aire, la que estaba hablándole, pidiéndole al Señor, mira, Señor, mira esta situación que tengo. Pero cuando por fin derramo una lágrima, cuando por fin siento que ya estoy siendo sincero con Dios, ahí empiezo a orar. A veces dice, paso 1 hora y no derramo una lágrima, pero estoy hable y hable y hable y hable. Y él dice, es mi carne la que está hablando, pero mi espíritu, hermanos, es el que empieza a orar cuando empiezo a derramar mi corazón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que un ser espiritual, alguien espiritual, hermanos, es alguien que cuando Dios le hable para decirle algo, hermanos, hágalo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Estábamos en Santo Domingo, hermanos, cuando recién la obra estaba empezando a agarrar forma. Y yo me acuerdo, hermano, una de las cosas que a mí el Señor me dijo, y fue a través de una hermana. Hermano, si usted le deja de servir al Señor, el Señor le va a quitar la vida. Así. Porque usted fue llamado a eso. Amén. Y sabe que, hermano, es que el ser animal de uno es tremendo. Sí. Sabe que me empecé a desanimar de una manera terrible. Me empecé, hermano, a desanimar. Y un día se me metió, hermano, el ser animal. Y yo le dije al pastor, hermano, ya no voy a ir a Santo Domingo. Ahí manda usted a otro. Pues el pastor, no sabía ni qué hacer. Yo me regresé, hermano, me puse a trabajar, me puse a hacer esto, me puse a hacer el otro. En 2 meses, hermano, y es que eso pasa, yo sé que usted lo ha vivido. En 2 meses había ganado, hermano, y había tenido yo ya en una tarjeta ahí, de tarjeta bancaria, muchísimo dinero, en 2 meses. Yo decía, ahora sí me voy a comprar esto, me voy a comprar el otro. Y en un accidente, hermano,
que sin pensarlo. Algo, y mi hermana se ríe que está aquí. Cuando el doctor pasó a mi camilla y iba con los enfermeros, ¿y qué le pasó? ¿Sabe qué, hermano? Se reía. Es que es ilógico. ¿Cómo te vas a accidentar? No te voy a decir cómo me accidenté. Él lo dice. Ahí lo dice ahorita, ¿verdad? Al terminando, ¿verdad? Hermano, ellos decían, pero ¿cómo es posible que te hayas accidentado así? Sí, así pasó. Entonces, estoy a punto de perder mi brazo izquierdo. Algunos de ustedes ven que tengo una cicatriz aquí que presumo, hermanos. Me dicen, hermano, se le ve un poquito, me gusta. ¿Saben por qué? Porque es una señal de lo que un día alguien me dijo. Yo dejé de ir a la iglesia, dejé de buscar al Señor, dejé de predicar, abandoné la grey del Señor, me dediqué a trabajar. El ser animal se empezó a engordar, hermano, como puerco para Navidad, hermano. El ser animal ya no oraba. El hermano Ray ya no oraba, ya no ayunaba, hermano. Eso sí, tempranito se levantaba porque había que ir a comprar las cosas que se ocupaban en el negocio. Entonces, hermano, yo no me acordé de esa palabra hasta que por fin, estando en cama, hermano, esperando una semana a que pudiera pasar al quirófano, hermanos, ahí recordé y decía, Señor, ciertamente he sido necio, porque tú dijiste, Señor, que si yo no te servía, mi vida ya no tenía sentido. Entonces, hermano, salgo del hospital operado y con una molestia muy grande en mi brazo. Yo quiero hablar un poquito de eso. Una molestia muy grande en mi brazo. Y yo decía, Señor, algún día me vas a quitar esta molestia que tengo yo en mi brazo. Tú sabes mejor que nadie cuánto me duele. Pero yo tenía que regresar a la obra. Y así regresé, hermano. No sé cuánto tiempo, creo que como un poquito menos de un año. Con esa molestia, hermano, yo me recordaba, hermano, a Jacob cuando el Señor lo hiere, hermano, aquí en el muslo, y dice que él rengueaba, hermano. Mire, luchar con el ángel lo dejó marcado a este hombre. Y cuando él, hermano, recordaba esto, se recordaba de la promesa que un día Dios le prometió. Tiene una promesa, pero me has dejado una señal. Me has dejado un aguijón que todos los días me recuerda, Señor, que si yo te dejo de servir, mis días están contados. Me vuelvo a caer, hermanos. Me vuelven a operar en el mismo lugar. Y gloria a Dios, puedo decir, al fin el Señor me sanó. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? El ser espiritual que Dios te ha depositado en ti, lo tienes que despertar. Ese ser espiritual que hay en ti, que te levanta a orar, que te levanta a leer la palabra, se tiene que avivar. Cuando Jonás se despierta y le confiesa a los hombres que estaban ahí que por su culpa el barco se iba a hundir, hermano, él reconoció su situación y dijo, la he regado. Ciertamente es mi culpa. Y dice, hermano, échenme al mar. La única solución es que me echen al mar. Mire, su ser espiritual se despertó otra vez. Porque un ser espiritual, hermano, el ser espiritual que hay en nosotros, sabe, hermano, cuál es la salida. Solamente que nosotros somos necios. Cuando hermano Jonás se despierta y confiesa, dijo, ¿cuál es la solución, Señor? En el mar. Échenme al mar. Y dice que lo avientan al mar. Y el Señor tenía todo preparado. El Señor tenía preparado ese pez, hermano, que se lo traga a él, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Entonces, yo no sé, yo digo que todo le pase eso, ¿verdad? Pero si te pasa esto, hermano, es porque el Señor te está llamando. Cuando decimos amén. Este último texto que quiero compartir, porque hay mucho de lo que yo quisiera hablar. Mateo capítulo 25, verso 1 al 5. Y mire la versión lenguaje sencillo, dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas. ¿Está conmigo? Amén. Cuando ya era de noche, 10 muchachas o 10 vírgenes, como dice su versión, salieron a recibir al novio. 5 de ellas
eran descuidadas. Y las otras 5 eran ¿qué? Responsables. A ver, vamos a cambiar un poquito el texto. Había 5 carnales, naturales, pero había 5 espirituales. 5 de ellas eran espirituales y las otras 5 eran carnales. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. Mire, sí llevaban aceite, pero no es suficiente. ¿Cómo iban a saber cuánto aceite era suficiente, hermano? Porque alguien espiritual sabe discernir las cosas espiritualmente, pero alguien carnal, alguien animal, alguien que su naturaleza pecadora lo domina, hermano, no visualiza la dificultad de su problema hasta que por fin lo ve. Yo le dije a una hermana, apenas platicábamos con ella, hermana, por favor, date cuenta que si ahora que tienes la solución no lo haces, más adelante te va a costar más. Pero como era más natural que espiritual, ¿qué cree que hizo? Le entró por aquí y le salió por acá. Y era el camino donde va, hermano. Ese es el camino donde un día se le advirtió y le dijo, hermana, mira, estás a tiempo. Ora, ayuna para que ese espíritu que ata a tu esposo sea libre, porque después, no te estoy maldiciendo ni nada, pero ese es el camino que el insensato no ve y que el espiritual ve y dice, hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes le han dicho a alguien, mira, acércate a Cristo? Amén. Él tiene la solución. Ahí está hablando el espíritu, ahí está hablando el ser espiritual que hay en ti. Dice, y las 5 descuidadas no llevaban aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaban aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas le dio mucho sueño y se durmieron. Es que, hermano, dormirse es algo que si humanamente, ¿verdad? Dice una hermana, no sé qué pasa, hermano, pero el Señor me ama tanto, en mi casa no puedo dormir, hermano. Pero llego al templo, hermano, y el Señor me ama tanto que ahí el Señor me acobija, hermano. Ahí duermo lo que en mi casa no duermo. Mire, cómo me ama el Señor, decía la hermana, ¿verdad? No estoy diciendo nada, solamente comento eso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo quiero decirles algo. Cuando Cristo venga, solamente, miren lo que va a pasar en el día del Señor. Yo sé que usted lo sabe, pero lo voy a decir. Cuando Cristo venga, se escucha el trueno, y se escucha la trompeta, y el mundo entra en caos, y las potencias caigan, la iglesia sabrá que llegó el día de su venida. Entonces, al hombre espiritual le va a pasar algo. Dice que nuestro cuerpo será transformado. Seremos mudados en seres espirituales. ¿Sabe por qué? Porque nadie en carne puede entrar al nivel espiritual. Nadie en carne puede entrar al cielo, hermano, porque dice la palabra del Señor que en esta carne habita, hermano, el pecado que hay en nosotros. Entonces, cuando Cristo venga, amados hermanos, algo va a pasar con mi hermano. Será mudado, será transformado. Algunos dicen, será lleno de luz como ser espiritual y se irá con el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero aquí, amados hermanos, mientras Cristo venga, o mientras Cristo, hermano, aún no venga por su pueblo, hay un llamado para cada uno de nosotros. Y es que tu lámpara, hermano, se mantenga encendida. Amén. Que la lámpara de cada uno de nosotros, hermanos, se mantenga encendida. Y es que eso no le corresponde al pastor, hermanos.
Ay, el pastor, hasta ahí termina la jurisdicción del pastor. Ahí, hermano, es lo que nosotros tenemos que despertar, hermanos, como pueblo, como iglesia. Así que yo te quiero preguntar, hermano, en esta mañana. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Y ya viene el relevo. Pero yo quiero decirle, hermano, que sí necesitamos despertar. El hombre espiritual y la mujer espiritual que Dios ha depositado en ti. Porque el hombre carnal, el hombre animal, el hombre natural no entenderá lo espiritual. Porque lo espiritual, hermano, se ha de discernir con la luz espiritual.